¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en la fanpage de Vanguardia en Facebook, así como en nuestro canal de YouTube, plataformas a través de las cuales transmitimos cotidianamente este espacio que se enmarca en esto que hemos dado en llamar la nueva normalidad a la cual nos ha arrojado la pandemia del coronavirus. Estamos en la recta final de las elecciones de este año en México. Hay elecciones federales en todo el país. Están también en disputa 15 gubernaturas y cientos de otros cargos a nivel municipal y también estatal en aquellos estados donde se renueva el Congreso estatal. ¿Qué ha ocurrido en la atmósfera digital? Bueno, la empresa Metrix ha realizado un estudio específico durante toda esta campaña para irnos mostrando el humor, cómo están posicionándose en el ciberespacio. Aclaro nuevamente, esto no es una encuesta, no es un estudio demoscópico, es simplemente la medición de lo que las personas expresan en redes sociales, específicamente en la red social Twitter. Y para hablar sobre cuál es esta medición, el día de hoy recibo, como cada 2 semanas, a Ingrid Álvarez, quien trabaja justamente para Metrix, se dedica a este tipo de análisis. Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, también, pues aquí entrando ya a la recta final de las campañas. Ahora sí, recta final. Y después de tanto escándalo, pues vamos a ver qué tal les va en las urnas. Así es. Ya dentro de poco más de una semana sabremos cómo les va en las urnas. De hecho, la próxima vez que hablemos acá tú y yo, Ingrid, vamos a estar analizando justamente lo que ocurrió en la jornada electoral. Así es. Una jornada electoral que pinta para ser trepidatoria y oscilatoria como los sismos de la Ciudad de México. Va a estar cerrada, claro que sí. Además hay mucha expectativa por justo lo que decías, no son tantos los cargos, que es muy importante esta elección, sobre todo para lo que vienen las presidenciales en los siguientes años. Así es. Y bueno, vamos entrando al análisis. Vamos a ver primero un mapa que nos muestra, digamos, por dónde van marcando las tendencias en temas de preferencia entidad por entidad en el país para las coaliciones y los partidos que están disputándose los cargos. No hay en este mapa, vale la pena también decirlo, candidaturas independientes porque no parece que sean relevantes en esta ocasión, ¿no, Ingrid? Sí, ahorita lo que hicimos fue centrarnos en los partidos y coaliciones que eran las más relevantes, porque bueno, como bien sabemos, algunos partidos hicieron coaliciones con la esperanza de poder hacerle frente a la coalición de Juntos Haremos Historia, entonces no pusimos candidaturas independientes precisamente para medirlo de manera nacional y un poco más general, ¿no? Entonces, explicando un poco a qué se refiere este mapa, pues bueno, es el nivel de interés que ha generado los diferentes partidos o coaliciones por estado. Es importante mencionar que en el caso de Juntos Haremos Historia, la semana pasada traía alrededor de 7 estados, ahorita solo trae 5, de nivel de interés y de posicionamiento que ha tenido en medios digitales, es decir, que tanto está buscando la gente en cada estado sobre Juntos Haremos Historia. Y Va por México es la coalición que más ha avanzado en estas 3 últimas semanas. Ha venido generando mayor interés sobre todo y tiene que ver por un lado sí con el tema de ciertos escándalos o cuestiones de agenda pública que ya se convirtieron en cuestiones nacionales a pesar de que eran de cada estado y también pues con sus respectivos positivos, ¿no? También ha venido avanzando en ese tema en la coalición Va por México. Vemos otro, Solito el PAN, por ejemplo, en Querétaro, que pues lo vemos bien posicionado todavía y que pues también nos da una perspectiva de cómo estará en ese estado más o menos el tema de la votación. Ya, a ver, si podemos ver el mapa completo, Humberto, para que podamos ver también la parte que está relacionada con la península de Yucatán, porque una cosa que hay que observar aquí es que hace un par de semanas que vimos este mapa, Ingrid, la gubernatura de Yucatán, o la parte que corresponde a Yucatán en el mapa, perdón, no, a Campeche, discúlpame, sí. Estaba pintado de color fuchsia o rosa,
¿sí? Depende cómo lo vean. Y ahora está pintado de marrón. Sí, bueno, esto lo que nos quiere decir es que la gente, pues, semana a semana ha ido cambiando la conversación, ¿no? Y en esta última semana, definitivamente ha habido algunas, pues, opiniones, ¿no? Que han ido viendo si Morena renuncia o no renuncia en el sentido no literal, ¿no? Pero sí, si renuncia o no renuncia al tema de Campeche por cómo le ha ido en cuestiones de los diferentes temas. Y esto ha generado cierta demanda o, digamos, interés por parte de los usuarios y es por eso que está ahorita por encima de Vapor México. Como bien lo comentabas al inicio, esto no nos quiere decir si van a votar o no van a votar o si va a ganar o no va a ganar el partido, es solamente un nivel de posicionamiento en medios digitales y qué tanto están buscando los usuarios por cada uno de los estados. Campeche ha venido cambiando entre fuchsia y color marrón, fuchsia, color marrón cada semana, pero no se ha quedado como indefinido, ¿no? Entonces yo podría de ahí deducir pues lo cerrado que está en ese estado específicamente. Ya, a ver, y qué bueno que haces esta aclaración para explicarle bien al público el código de color. ¿Cómo, qué volumen de la conversación tiene que capturar un partido en un estado para que ustedes lo pinten de ese color? Debe de tener arriba del 50% de interés por parte de los usuarios para que pinte de ese color. Ya, y entonces, digamos, Sonora, que es un partido que está pintado de blanco, está muy reñido, digamos, está muy reñida la conversación digital otra vez. Así es. Está muy reñida la conversación digital y de hecho Sonora es un estado que marca en general lo que sucedió en esta semana de medición, que aquí estamos midiendo del 13 al 19 de mayo. Sonora es de los que marcó la conversación y también los positivos y los negativos de los diferentes partidos. Sin embargo, precisamente por eso está indefinido, porque está muy distribuida la conversación, está muy distribuido el interés por parte de los usuarios y digamos que no hay una preferencia en términos de las búsquedas de cada partido, por lo menos en ese estado. Ya, y lo mismo pasa con Chihuahua, ¿no? Así es. Y el resto que están pintados de blanco, sucede lo mismo, no hay una, digamos, preferencia de búsqueda o preferencia por el interés que tienen los usuarios en medios digitales por cada uno de los partidos, sino que está indefinido, ya sea porque está muy equilibrado, ¿no? Tienen el mismo porcentaje los diferentes partidos, o hay uno que tiene más peso pero no alcanza a llegar por encima del 50%, ¿no? Van poco a poco avanzando. Lo que sí hemos visto es un cambio radical de la primera medición que nosotros hicimos a esta última. En la primera, la mayoría del país está pintado de color marrón, juntos haremos historia, pero con el paso del tiempo, con los temas que han ido sucediendo, con las coyunturas, ha ido cambiando los colores de los partidos de acuerdo al interés de la opinión pública. Muy bien. A ver, entonces vamos a ver la siguiente lámina, que es muy interesante, porque nos dice cómo está la actitud de la gente hacia los partidos y volvemos a ver esta doble lectura que yo veo, por lo menos ahí, Ingrid. Morena y sus aliados son los que más negativos acumulan, pero me llama la atención que el PRI sea el que más positivos tiene y de hecho el único que tiene más positivos que Así negativos. es. Muy interesante este análisis de esta semana, precisamente porque aquí ya empezamos a ver, y ahorita que avancemos a la siguiente lámina, no, ahorita no nos movamos, pero se ve el efecto que tiene cuando estamos revisando a la oposición frente a Juntos Haremos Historia. Morena ha mantenido semana a semana arriba del 70% en negativos, ¿no? Y esto está, pues bueno, definitivamente puesto entre lo que es opinión pública y aunque no vimos un efecto inmediato
del tema de la línea 12 en Morena, aunque sabemos que sí afectó a la actitud del gobierno en general, no habíamos visto un efecto inmediato, sino hemos ido viendo cómo gradualmente va incrementando lo negativo entre todas las cosas que se le van sumando, ¿no? Temas de escándalo sobre violencia contra la mujer, los otros casos, tantos que hemos visto ya en este periodo electoral, del tema de compra de votos, si se va a quedar o no se va a quedar para la candidatura del gobernador Félix Salgado Macedonio. Entonces, todo esto poco a poco le ha ido sumando a los negativos que han permanecido en el tiempo para el caso de Juntos Haremos Historia. Pero muy interesante, y justo eso es lo que quería puntualizar, va por México, que al final es la suma de PAN, PRI y PRD, ha ido incrementando sus positivos. Y específicamente el PRI ha sido el que más le ha aportado a la conversación positiva. Y en esta semana, a pesar de todo lo que sucedió con Adrián de la Garza, tiene un cierto porcentaje de usuarios que están a favor de él y que están pues actuando en favor de él y que han impulsado esta parte de los positivos, y también tiene que ver con lo que se ha posicionado en medios de comunicación, de lo cerrada que está la elección en Nuevo León. Entonces esto ha impulsado también la parte de los positivos para el PRI, a pesar de que no hemos visto todavía, faltan un par de días para la elección, esta guerra que hemos visto en otras elecciones de los bots y los trolls y las tendencias pagadas y otras cosas. La verdad es que ahora le bajaron a ese tema, pero sí hemos visto un incremento poco a poco de los positivos, definitivamente. Y si te das cuenta, el porcentaje que tienen de bots y trolls, tanto Juntos Haremos Historia como el PRI, es prácticamente la misma proporción. Aquí lo que cambia específicamente es la opinión pública, porque la opinión pública en el caso del PRI tiene un mayor porcentaje, es decir, sí hay gente que está metiéndose a emitir mensajes positivos sobre el PRI de entre todos los candidatos que hay en el país. Y también podemos ver cómo hay un impulso de medios en Juntos Haremos Historia. Sin embargo, el bajo porcentaje frente al PRI, que es un 66% contra lo que tiene de 81% de opinión pública el PRI, ese 66% está inyectando ese 75% de mensajes negativos y lo está manteniendo constante, a pesar de que claramente se ve un posicionamiento en medios por parte de Juntos Haremos Historia, y podemos ver que es el partido o la coalición que tiene más impulso por parte de los medios de comunicación. Ya. A ver, si pudiéramos ampliar un poco la imagen, Humberto, para que podamos ver más de cerca las barras verde y roja que nos hablan sobre la opinión positiva y negativa. Mira, Morena y sus aliados tienen 75% de negativos, y como tú ya nos explicabas, Ingrid, pues esto lo han mantenido a lo largo de toda la campaña, y son los que más negativos tienen, seguidos solamente por el PAN, que también acumula un número muy alto de 64%. ¿Qué explica el hecho de que estén acumulando tantos negativos y que en general todos los partidos y las coaliciones tengan más negativos que positivos? Mira, definitivamente los casos que han sido escandalosos durante este periodo electoral sí han tenido un impacto, digamos, casos locales, ¿no? De cierto estado que han tenido un impacto a nivel nacional. Caso Nuevo León, caso Sonora, caso Guerrero. Entonces, digamos que nosotros cuando vemos que hay un posicionamiento de lo local a lo nacional, es porque la opinión pública, o sea, los usuarios, aquellos usuarios que le inyectan a la actitud positiva o negativa, han continuado compartiendo esa información y sí se han metido a la conversación. No hemos visto que sean inorgánicas.
Hemos visto otras elecciones donde han sido inorgánicas, donde el porcentaje de bots y de trolls era muy alto y había una guerra entre partidos. En este caso es la opinión pública la que está metiendo esta información, y por otro lado sí han sido los líderes de opinión también los que han tomado casos locales y los han llevado al sentido nacional, y esto ha ayudado a que exista esta polarización entre positivos y negativos. El PRI definitivamente es un caso para analizar a profundidad, y es que el PRI ha venido efectivamente ganando estos positivos. Empezó aproximadamente con un 60% de negativos y poco a poco ha venido ganando terreno. Ese terreno se ha venido ganando definitivamente con el mayor porcentaje de audiencia que tiene, que es opinión pública. Y Morena, por el otro lado, tiene un ataque constante por parte de líderes de opinión, figuras públicas que han hecho que se mantenga ese 75%, que además, pues de entrada el cuestionamiento principal es: ¿se va a quedar con la mayoría? ¿No se va a quedar con la mayoría? ¿Va a ganar en los estados? ¿Qué nos dice frente a la elección presidencial? Entonces, todos estos cuestionamientos han inyectado negativos y han ido haciendo que pues se pierda la confianza por parte de la opinión pública, por lo menos de lo que se alcanza a ver en los comentarios que hacen. Ya, y finalmente, para terminar con esta lámina, si podemos subirla, Humberto, para ver, perdón, las barras correspondientes a Movimiento Ciudadano, que es el último partido que se encuentra en la parte de abajo, porque me parece también muy interesante que Movimiento Ciudadano, que decidió no formar parte de la coalición opositora, pues no le está yendo nada mal. No, tiene un porcentaje pues de los más altos de los positivos. No puedo decir que es el más alto porque definitivamente se lo lleva el PRI, pero sí ha tenido un buen porcentaje de mensajes positivos. Y vuelvo al tema de las cuestiones locales que han tenido impacto de manera pues nacional. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, en ese caso, pues ahí con todo lo que ha sucedido de los diferentes escándalos con los candidatos, han tenido impacto nacional, pero también han ayudado a la actitud positiva de Movimiento Ciudadano, ¿no? A pesar de otras cuestiones que se dieron en otros estados, como el caso de Sonora, ¿no? Donde nadie se esperaba el tema de Burs, y que pues decidió, ¿no? Justo en el punto que acabas de decir, decidió irse con la coalición Va por México, apoyar ese lado, dejar Movimiento Ciudadano, y aún así no tuvo un impacto tan fuerte en la parte de los negativos para ese partido. Samuel García y su esposa definitivamente traen una polarización de usuarios, tanto los que los aman como los que los odian, pero definitivamente su esposa ha tenido mucho que ver en la inyección de positivos hacia el candidato. Ya, y bueno, vamos a ver finalmente la siguiente lámina, que para cerrar este tema de cómo va la contienda electoral, y es en esta lámina lo que nos muestran ustedes es cómo ha ido evolucionando el posicionamiento positivo en medios digitales, medidos nada más Morena y sus aliados contra el resto de la oposición. Así es. Este análisis es muy interesante porque aquí tomamos en cuenta dos cosas. El posicionamiento, es decir, qué tanto está buscando o qué tanto interés hay por parte de la opinión pública por cada uno de los partidos, y también se hace un cruce con la actitud positiva. Entonces aquí estamos tomando en cuenta solo los positivos. ¿Por qué solo los positivos? Porque en realidad esos son los que nos podrían dar un vistazo a la gente que realmente está a favor de un partido y que podría llegar a votar el 6, ¿no? Entonces, hicimos este cruce de entre diferentes variables, y al final el modelo, el algoritmo, lo que nos dice es cómo ha venido en caída libre, como puedes ver. Juntos haremos historia en términos del posicionamiento, ¿no? Poco a poco ha ido cayendo en el nivel de posicionamiento, y la oposición ha ido incrementando. Y si ves las líneas que nos indican la tendencia, entonces Juntos haremos historia tiende a seguir cayendo y la oposición tiende a seguir subiendo. La oposición es todo junto, como bien decías, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, todo eso es la oposición. Entonces, aquí contestando a la pregunta de manera general, ¿quién tiene más preferencia?
con base en los positivos y el nivel de búsqueda que hay hasta ahorita y en este último corte es la oposición. Y ha venido cayendo poco a poco con el tema por los negativos, ¿no? Porque incrementan los negativos de Morena, eso quiere decir que van disminuyendo sus positivos. Entonces, se ve reflejado en este gráfico que estamos viendo de cómo va poco a poco en caída libre. Y si ves, la semana del 29 al 5 de mayo, que fue pues el periodo en el que sucedió el tema de la línea 12, el efecto no fue inmediato, o sea, pasó de un 45% de posicionamiento a un 47% la semana siguiente, pero cayó completamente en esta última semana. Y es que lo que sí hemos visto es una recriminación hacia el presidente de por qué está atendiendo otros temas, que ahorita veremos el de cabeza de vaca, y no le puso atención al tema de la línea 12. No fue un efecto inmediato, más bien fue una cosa que fue incrementando con el tiempo y hoy la opinión pública muestra esa molestia y también se está viendo reflejado en Morena, definitivamente. Ya. Antes de pasar a cabeza de vaca, Ingrid, y tú eres especialista en comunicación, aquí alcanzo a ver dos cosas, o que son las que están detrás de estos números que nos estás enseñando. Por un lado, se apostó a una campaña de polarización. Esa ha sido la apuesta desde el principio. La dicotomía total, conservadores y liberales, fifís y chairos, y ese discurso no ha variado, y al contrario, se está enconando todavía más. Y eso pareciera estar detrás del humor de las redes sociales. Pero también la gran pregunta que todos nos haremos, y aunque ese no es el propósito del estudio que ustedes hacen, es qué tanto esto tanto va a transmutar en votos. Sí, mira, no te lo puedo contestar hasta que hayamos visto los resultados. Claro. Pero porque la verdad es que efectivamente nosotros no nos dedicamos a esa parte del tema ya de la votación como tal. Sin embargo, con este estudio lo que tratamos de ver es un tema de preferencia basados en lo positivo de cada uno de los partidos, quitando todo el ruido, toda la polarización, dejando únicamente, digamos, el mensaje duro, positivo hacia cada uno de los partidos. Entonces, con eso nos estamos basando para poder ver cómo le está yendo a la oposición, cómo le está yendo a Juntos Haremos Historia, pero la única manera de comprobarlo, la verdad, es hasta que sean las votaciones. Oye, pero a ver, un apunte nada más último, ahora sí. Va a ser muy interesante luego cruzar estos datos contra los resultados electorales, ¿no? Sí, ya veremos si le atinamos, y si le atinamos, pues bueno, ya tenemos una forma de medir cada una de las elecciones que se vengan para adelante y podemos tener algo muy preciso, ¿no? Nosotros también hacemos comparativos solamente por cuestiones de representatividad, de ver si hace sentido o no hace sentido. También lo hemos comparado con encuestas. Nos parecemos más a los que hacen poll of polls, definitivamente. Y el dato es muy parecido. Nosotros sí tenemos un porcentaje un poquito más arriba en esta última semana, pero definitivamente hasta ahora ha hecho sentido. La verdad es que si vemos que le atinamos al número ya en las elecciones, pues bueno, ya tenemos un algoritmo para estar leyendo las elecciones. Ya, bueno, y vamos a un tema que también forma parte de la agenda electoral y que es el de el pretendido desafuero, arresto del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que pues ha ocupado muchísimo espacio durante la última semana, justamente por lo polémico que resulta que en medio del proceso electoral, y además porque el presidente desde la mañanera parece estar girando órdenes muy claras en ese sentido, pues se puso al frente de la fiscalía, ¿no? Entonces vamos a ver la tendencia que ustedes han medido sobre este tema en el medio digital. ¿Qué vemos aquí con esta línea que parece un electrocardiograma que al final mostrara un muerto? Sí, porque ya se está muriendo la conversación. Bueno, esta gráfica de actividad es un conteo del número de publicaciones en todo este periodo, del 19 al 24 de mayo.
Es un conteo que se hace día por día y hora por hora, por eso parece un electrocardiograma. El periodo es muy amplio y podemos ver específicamente dónde se dieron las inflexiones de la conversación. Y si nos acercamos un poquito del lado izquierdo, donde está la curva un poco más exactamente, ahí, bueno, ahí lo que podemos ver es el punto más alto de la conversación. Ahora, hay nosotros a esto lo hemos venido monitoreando o viendo diferentes inflexiones que tienen este comportamiento. Si te das cuenta, hay dos picos, ¿no? Muy importantes en ese periodo que estamos seleccionando ahorita, y es que primero tuvo un empuje la conversación y después vuelve a crecer. Eso quiere decir que primero posicionaron medios, líderes de opinión y figuras públicas, pero después el tema no se cayó porque lo retomó opinión pública o opinión pública especializada. Entonces le dieron un empuje al tema. Digo, también tiene que ver que en ese momento Francisco García Cabeza de Vaca sacó un tuit diciendo, con un comunicado, ¿no? Y este comunicado en sí mismo causó mucha polémica. Es por eso que junto con todo lo que se estaba dando, el tema del anuncio por parte de Nieto diciendo que pues sí se iba a revisar todo este tema, luego él saca el comunicado donde se defiende y dice, bueno, en realidad no me han dejado defenderme, ¿no? Yo he estado tratando de verlo, causó mucha polémica y esto provoca pues todas las tendencias que vemos en la parte de arriba. Es el punto más alto de la conversación. Y luego tiene una caída prominente, ¿no? Podemos ver esa caída prominente y después ese comportamiento que podemos ver donde hay un poco unas curvas que suben, bajan, es lo que nosotros le llamamos incertidumbre. La incertidumbre es un periodo donde puede volver a crecer hasta un nivel más alto que la inflexión anterior o puede seguir de la misma manera o hasta caer, que el tema vaya muriendo lentamente. ¿Quiénes provocan que exista esta parte de incertidumbre y que vuelva a haber inflexiones? Definitivamente líderes de opinión u opinión pública especializada que se queda con el tema y que empiezan a hacer distintos cuestionamientos, ¿no? Como el tema que acabas de comentar de si el presidente trae una agenda específicamente con eso, por qué se está poniendo al frente pues bueno, se está poniendo entre comillas al frente de la FGR, cómo es que ha ido manejando toda esta conversación y son los líderes de opinión y la opinión pública especializada los que hacen que se mantenga esta conversación. Sin embargo, el interés, a pesar de que en esta última agenda pública fue alrededor del 32% de la conversación el tema de Cabeza de Vaca, la conversación ha ido muriendo poco a poco. El volumen es menor a la primera inflexión, pero sí ha tenido un mantenimiento y definitivamente el mantenimiento ha sido por figuras públicas y también por líderes de opinión que han estado tratando sobre el tema, ¿no? Si hay fuero, si no hay fuero, otros cuestionamientos que se han dado en medios digitales. Ok, pero luego, como siempre, resulta muy interesante ver cuál es la actitud que hay hacia los personajes centrales, digamos, de las historias. Y aquí vemos en primer lugar, pues que, bueno, en general que a todos les va mal, ¿no? Sí. No hay alguien que haya salido como ganador, ¿no? De este episodio. Sí, no. Mira, definitivamente el punto que vemos aquí es que quien tiene el porcentaje más alto de negativos es el gobierno federal. Ese es, el punto donde nos podríamos centrar. Sin embargo, como bien lo dices, ninguno sale ganando la conversación, aunque si comparamos el porcentaje de negativos de cada uno, Cabeza de Vaca es el que tiene más positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido y a nivel proporcional, pues sí, pues gana esa batalla, por lo menos en medios digitales, en términos de la cantidad de positivos que tiene cada uno. Definitivamente la afectación fue más hacia el gobierno por el actuar, ¿no?, que ha tenido. Y eso me lleva a, específicamente en Cabeza de Vaca, pues los negativos están centrados en asegurar
que sí tiene vinculaciones con el narcotráfico, le recriminan también que como gobernador no ha cumplido algunos compromisos, y bueno, ¿no? También hacen algunos señalamientos de teorías y otras cosas de que está prófugo y otras cuestiones, ¿no? Eso es lo negativo, pero lo positivo es lo interesante. Lo positivo son consideraciones que tiene la opinión pública de que las acciones que ha tenido la FGR en contra del gobernador pues son ilegales y a los usuarios por lo menos aseguran que se trata de una venganza política. Entonces, esos positivos que él tiene se traducen en un porcentaje amplio de negativos para el gobierno federal, ¿no? Porque definitivamente el gobierno de México es el que tiene el porcentaje más alto de negativos y principalmente le reclaman el que esté haciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que está haciendo una persecución política y también dicen que está utilizando pues a las instituciones para beneficiarse durante este proceso electoral. Entonces ese porcentaje de negativos tiene que ver con los positivos de cabeza de vaca, pero definitivamente se amplían no solo por la opinión pública, sino también por líderes de opinión, figuras públicas que han estado trabajando en la conversación. Y otra cosa que le inyectó más negativos a este tema en función del gobierno de México es que piensan que todo este revuelo que ha causado en las mañaneras, como pues también no lo han dejado hablar de otras cosas de las que él quisiera hablar, ¿no? Le llaman que una cortina de humo frente al tema de la línea 12 y le siguen recordando a Pío López Obrador. Entonces, estos temas los están viendo como una cortina de humo, un tema de persecución política y una cuestión de aprovecharse durante el periodo electoral. Ya. Y bueno, una cuestión que no se puede dejar de mencionar, Ingrid, es que este no es el primer caso de un tema que tiene que ver con corrupción, la gran agenda de este gobierno, y que cuando el presidente y su gabinete y las dependencias del gobierno federal emprenden acciones, la gente no se los compra. Sí. No se los compran y es que existe, de lo que nosotros hemos analizado, pues existe una sincronía, ¿no? Y esta sincronía al final pues se ve inorgánica. Entonces la opinión pública nota eso, ¿no? O sea, ve esa parte inorgánica de por qué están tan sincronizados, por qué por un lado están diciendo esto, pero por el otro lado está sucediendo todo esto y no le ponen atención a ese tema en específico, pero sí a este. Entonces, la opinión pública lo que ve es esa sincronía y por lo menos de lo que hemos visto en el comportamiento, pues se puede notar que pues lo ven como algo inorgánico, no es por eso que les llaman cortinas de humo, está haciendo una persecución, seguramente no quiere tratar otro tema, como en este caso, ¿no? Que específicamente le reclaman que no se haya concentrado en la línea 12 y que mejor esté hablando sobre cabeza de vaca, y que además se llevó entre las patas pues la actitud de la FGR, ¿no? Ya, muy bien. Ingrid, pues como lo dijimos al principio, esta es nuestra última conversación antes de la jornada electoral del próximo 6 de junio, pero justo el día 7 de junio estarás acá con nosotros nuevamente y creo que vamos a tener una montaña de información que analizar, ¿no? No vas a dormir ese día. Seguramente no. Ya he estado participando en varias elecciones acá en Metrix y no, la verdad es que el día de la elección es un día muy interesante. La verdad es que hasta yo podría decir que nos divertimos muchísimo porque la cantidad de datos que nos llegan es impresionante y podemos deducir muchas cosas, podríamos hacer cientos de análisis de cada caso en específico y la verdad es que como nos encantan los datos, para nosotros eso es muy rico, ¿no? Muy bien, pues nos va a dar mucho gusto poderlo compartir contigo aquí justamente unas horas después de que se hayan cerrado las casillas y que haya concluido el conteo de los votos. Esperemos que todo transcurra en calma, pero también hay que estar preparados para que estemos con un ánimo muy polarizado, como ha sido toda la campaña. Claro que sí. Pues ya veremos qué tal reacciona la opinión pública y ya tendremos oportunidad de confirmar nuestro dato de preferencia.
Perfecto. Ingrid Álvarez, de la empresa Metrix, especializada en la medición de la conversación digital. Gracias por haber estado con nosotros. Por acá nos vemos en 2 semanas y gracias a quienes se hicieron presentes en el chat, a Vicky Patiño, a Cuauhtémoc Álvarez y a usted que hace favor siempre de acompañarnos.